Ella pensó que el chico tranquilo del albergue era solo un mochilero hasta que apareció con un helicóptero y un anillo. Papá, todavía no vuelvo a casa. Necesito encontrar algo real. La voz de Anna se quebró mientras apretaba su teléfono con más fuerza contra su oído, parada justo afuera de la terminal de llegadas del aeropuerto de Zúrich. Su cabello rubio estaba recogido en una trenza suelta y llevaba una mochila desgastada por el viaje colgada sobre un hombro. Al otro lado de la línea. Silencio. No tienes que entender. Añadió más tranquilamente. Simplemente no puedo volver a fingir. Terminó la llamada antes de perder el valor. Sus dedos aún temblaban mientras señalaba el siguiente tren que se dirigía a Interlochen. Habían pasado 4 días desde que canceló la boda. Han pasado 4 días desde que miró al hombre con el que se suponía debía casarse y se dio cuenta de que él nunca la vio realmente. No es la forma en que ella quería ser vista. Esa noche, empacó todo y reservó un vuelo de ida a Suiza. Sin itinerario, sin planes, solo ella y la esperanza de que tal vez lejos de todo, pudiera empezar de nuevo. Al caer la tarde, se encontraba afuera de un pequeño albergue alpino escondido entre montañas cubiertas de nieve. Parecía sacado de una bola de nieve, con persianas de madera, hiedra trepando por un costado y un pequeño cartel rojo que simplemente decía casa. Se registró, tomó una ducha caliente y se dirigió a la cocina comunitaria en busca de té. Fue entonces cuando lo vio. Estaba sentado solo en la mesa de la esquina, cerca de la ventana esmerilada. Un gorro de punto calado hasta los rizos oscuros, con las mangas arremangadas hasta los codos a pesar del frío. Un cuaderno marrón maltratado estaba abierto frente a él. No estaba comiendo, solo escribiendo, deteniéndose de vez en cuando para mirar la nieve que caía, como si esperara que le dijera algo que se había perdido. Aunque ella aún no sabía su nombre, no en ese momento. Todo lo que sabía era que su presencia calmaba el ruido en su cabeza. El albergue estaba lleno de movimiento. Universitarios en viajes de esquí, jubilados en busca de postales, viajeros solitarios como ella intentando escapar de algo. Pero Luke no encajaba en ningún molde. Él nunca participó en las cenas de grupo, nunca bebió junto al fuego. Aún así, no era antipático. Él simplemente observó. Durante los siguientes 3 días compartieron el mismo espacio sin intercambiar más que unas pocas palabras educadas. Se dio cuenta de cómo él siempre ayudaba a lavar los platos, incluso si no había comido. Cómo rellenaba la tetera cuando se vaciaba. Cómo dejaba una servilleta doblada con un pequeño garabato o una cita para la siguiente persona que usara la mesa. Siempre anónimo, siempre silencioso. Anna intentó no sentir curiosidad, pero algo en él tiró de los hilos de su desmoronado corazón. La 4ª noche salió después de cenar. La nieve había comenzado de nuevo, ligera, lenta, como plumas cayendo del cielo. Caminó hasta el borde del pequeño jardín detrás del albergue, donde los árboles se encontraban con la noche abierta, y se sentó en el banco de piedra, cubierto de polvo blanco. Fue entonces cuando lo vio. Luke estaba parado a unos 10 pies de distancia, con el abrigo abierto y la cabeza inclinada hacia el cielo mientras la nieve caía suavemente sobre sus pestañas. No se movió, solo respiró como si el bosque se hubiera convertido en una capilla y la nevada en una oración. Ella lo observó en silencio. Entonces, como si sintiera su mirada, se giró. Sus miradas se cruzaron. Él no sonrió, no habló, solo asintió lenta y respetuosamente. Y algo en Anna, algo cansado, asustado y esperanzado, asintió. Ella aún no sabía que el hombre con el cuaderno ya había escrito sobre ella. No lo sabía. Él la vio metiendo las manos dentro de las mangas cuando estaba nerviosa. Como le ofreció su asiento a un turista mayor en el salón sin pensarlo 2 veces. Como su risa, aunque rara,
Sonaba como campanas que rompían el silencio invernal. Pero en ese momento, bajo la nieve que caía, sin una sola palabra, vieron algo en el otro, algo real. Anna lo notó primero en las pequeñas cosas. Todas las mañanas, Luke preparaba café antes de que la mayoría de los hostiles se despertaran, llenando la cocina con el cálido aroma terroso que parecía envolver las viejas vigas de madera como un abrazo reconfortante. Él nunca decía mucho, solo un silencioso asentimiento si sus miradas se cruzaban. Luego volvió a su cuaderno, donde garabateó con la misma intención con la que escribe la última carta de su vida, y trató varias veces de iniciar una conversación, un comentario sobre la nieve, una broma sobre el frigorífico abarrotado y hostil. Luke respondía con respuestas cortas y educadas, pero en el momento en que sus palabras se alargaban más de lo necesario, su mirada bajaba y su mano volvía a su bolígrafo como una red de seguridad. Podría haberlo dejado ir, pero luego se calló. Fue su segundo intento de esquiar. Había tomado un camino de principiante. Demasiado confiada después de una mañana exitosa. Chocó contra un trozo de hielo, cayó con fuerza y se torció el tobillo lo suficiente como para tener que volver cojeando al albergue. Orgullo magullado y piel raspada en carne viva. Esa noche estaba sentada en su cama con una compresa fría cuando llamaron a la puerta. Ninguna voz, ningún paso en el pasillo. Lo abrió y encontró un pequeño termo de metal, del que todavía salía vapor y con un post-it pegado al costado escrito a mano con esmero. Añade miel si lo deseas, o bébelo así, sin sabor. Pero desde ese momento supo que algo cambió. La noche siguiente, Anna se ofreció a ayudar a limpiar la cocina después de la cena. Luke ya estaba allí, con las mangas arremangadas, limpiando el largo mostrador de madera. Ella se unió a él en silencio, pasando platos y apilando cuencos. Era la primera vez que estaban hombro con hombro sin esa pesada y silenciosa presión entre ellos. ¿Te gusta el tostado suizo?, preguntó de repente, sin levantar la vista. Anna parpadeó. No lo sé. Nunca lo he probado. Te lo mostraré. Se movió con seguridad, sacando patatas, queso y hierbas. Ella observó sus manos, firmes, seguras, suaves. Cuando le mostró cómo rayar sin cortarse los nudillos, no le tocó la mano, sino que imitó el movimiento lentamente a su lado. Y cuando ella añadió demasiada sal, él sonrió levemente, no bromeando, solo divertido. Él nunca le preguntó sobre su pasado, nunca su orgullo, pero de alguna manera lo recordaba. Recordó que a ella le gustaba el té sin azúcar, que comía primero la corteza del pan, que se detenía al leer los carteles y pronunciaba palabras extranjeras como si probara una fruta nueva. Una noche, se sentó afuera, bajo las luces de colores, enseñando frases básicas en inglés a un pequeño grupo de niños locales. Usaba gestos, rimas, hacía sonidos de animales para hacerlos reír. La adoraban. Y cuando recogieron al último niño, ella se reclinó hacia atrás, con las mejillas sonrojadas y el viento arrancando mechones sueltos de su trenza. Se giró y vio a Luke observándola desde la ventana de la cocina. Su expresión era más suave de lo que jamás había visto. No saludó, no se movió, pero por primera vez sonrió. Realmente sonrió. Y la golpeó como la primera brisa cálida después de un largo invierno. Más tarde esa noche, encontró un plato esperándola en la larga mesa de la cocina. Un trozo de tarta de manzana caliente. Junto a él, cuidadosamente doblado, había un cuadrado de papel arrancado de un cuaderno. En su cuidadosa escritura se leía: «Enséñales como alguien te enseñó a ti alguna vez». Anna lo miró fijamente y de repente su corazón latió con fuerza en su pecho. Este no era el mensaje de un extraño que pasaba por allí. Esta fue alguien que la vio, no solo la superficie, sino las raíces que rara vez dejaba ver. Ella cogió la nota, con los dedos ligeramente temblorosos,
y por primera vez en semanas, no sintió que estuviera a la deriva. Ella se sintió conocida. El albergue se sentía diferente esa mañana. El zumbido habitual de los mochileros preparando café y barajando mapas era más silencioso. El aire tenía una extraña quietud, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Anna entró en la cocina, esperando ver a Luke en su lugar habitual junto a la ventana, garabateando en ese viejo cuaderno que nunca perdía de vista. Pero su silla estaba vacía. Su taza de café, que normalmente estaba a su lado, había sido lavada y guardada. Ella frunció el ceño, miró a su alrededor y luego revisó la recepción. Nadie lo había visto salir. No quedaron maletas, ninguna nota, solo ausencia. De regreso a la cocina, notó algo en la mesa. Un pequeño cuaderno desgastado, el mismo que siempre tenía a mano, con los bordes suaves por haberlo escrito durante años. Ella dudó. Me sentí como si estuviera cruzando los pensamientos de otra persona. Pero algo en su pecho la empujó hacia adelante. Sus dedos se cerraron alrededor de la desgastada tapa y la abrió lentamente. La primera página estaba en blanco. El segundo también, pero en la tercera página, su nombre, no escrito directamente, pero ella sabía que se trataba de ella. La entrada comenzó. Ella entró al albergue como si acabara de escapar de algo que la había destrozado. Pero ella sonrió a la nieve, y eso me bastó para saber que no había renunciado a la belleza. Anna parpadeó y su corazón latía con fuerza. Ella pasó a la página siguiente. Ella tararea mientras lava los platos. Pequeñas melodías que no reconozco, pero permanecen en mi cabeza después de que ella se va. Y luego otro. Ella habla con los niños como si valiera la pena escucharlos. No recuerdo que nadie haya hecho eso por mí. Pero lo hace sin intentarlo. Página tras página, la voz de Luke llenó la cocina. Descripciones tan detalladas, tan íntimas, que sintió como si se estuviera mirando a través de un espejo que nunca había visto antes. Su risa, sus hábitos de tomar el té, la forma en que se lamía el pulgar para pasar las páginas, cosas pequeñas, cosas que nadie debería haber notado, pero él sí. Y luego, cerca del final, escrito con mano temblorosa, pensé que el amor era algo que había enterrado con ella. Pero esta chica hizo que el silencio dentro de mí fuera menos aterrador. Si alguna vez encuentro el coraje para amar de nuevo, sería a ella. Anna se quedó sin aliento. Cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho. La cocina estaba vacía, fría, todavía olía levemente a café y canela de la noche anterior, pero ahora se sentía vacía. Se sentó en la silla habitual de Luke, con el cuaderno todavía en las manos, y miró por la ventana. Estaba nevando otra vez. Copos silenciosos y lentos que bailaban en la luz de la mañana. Él se había ido. Ninguna advertencia, ninguna despedida, solo páginas llenas de todo lo que no se había atrevido a decir en voz alta. Ella presionó sus dedos contra sus labios, recordando la forma en que él le había entregado el té caliente, la forma en que sus ojos se habían suavizado, observándola enseñar, la forma en que siempre había estado cerca. Algo dentro de ella se quebró, no de dolor, sino de una especie de anhelo que no esperaba. La había visto, realmente la había visto, y ahora se había ido. Ella permaneció allí sentada mucho tiempo después de que los demás viajeros hubieran llegado y se hubieran ido, con el pulgar rozando el borde de la última página escrita. El silencio que dejó atrás fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho jamás. Anna salió del albergue con la mochila colgada en un hombro y el cuaderno firmemente apretado en la mano. Las páginas parecían más pesadas que el papel, como si llevaran el peso de algo tácito, algo sagrado. Ella no sabía a dónde iba a continuación. Se suponía que Interlochen sería una parada, una pausa en una larga serie de vagabundeos sin rumbo tras el colapso de la vida que creía desear. Pero ahora era más.
Se había convertido en un lugar donde algo se había agitado dentro de ella. Un lugar donde su corazón se había abierto lo suficiente para dejar entrar el frío y algo cálido contraatacar. Cada camino que recorría le recordaba a él. La colina nevada donde una vez permanecieron en silencio observando a los niños del lugar construir muñecos de nieve, mientras sus risas rebotaban en los árboles. Él no había dicho una palabra ese día, simplemente permaneció a su lado, ofreciéndole la quietud de su presencia como si eso fuera suficiente. La pequeña panadería escondida entre los callejones donde una vez olvidó su billetera y se puso roja de vergüenza, solo para descubrir que minutos después el café ya estaba pagado. Ella nunca lo había visto hacerlo, pero sabía que había sido él. Un banco junto al lago donde se sentaba por las mañanas, con el cuaderno abierto y el bolígrafo en movimiento como si el mundo estuviera hecho de tinta y memoria. Él nunca hablaba a menos que le hablaran, pero ella siempre se sentía vista, no observada, solo notada. Ana intentó sacudirse los recuerdos. Se dijo a sí misma que había sido solo un momento, solo una conexión pasajera entre dos personas cuyas vidas se habían cruzado brevemente en un rincón nevado del mundo. No significaba nada, pero su corazón lo sabía mejor. Una noche tarde, envuelta en una manta y mirando la nieve caer afuera de la estación de tren, se rindió. Tomó su teléfono y escribió un mensaje al gerente del albergue. ¿Te acuerdas de Lucas? El chico con la mochila y el cuaderno. ¿Sabes algo sobre él? Ella no esperaba una respuesta, pero por la mañana su teléfono vibró. Chico tranquilo, ¿verdad? Siempre limpiaba después de hacer algo. Dejó el lugar impecable. Lo único que encontré después de que se fue un recibo. Dijo que hizo una llamada desde nuestro teléfono de escritorio a un hospital en Nueva York. Ana se quedó sin aliento. Sus dedos se enfriaron. Fue un hilo, un comienzo. Ella lo siguió. Pasó el día en un tranquilo café en las afueras de Lucerna. Una taza de café intacto enfriándose al lado de su computadora portátil. Buscó todas las variaciones que se le ocurrieron. Directorios de hospitales, sitios web de fundaciones, comunicados de prensa e incluso páginas de obituarios. Nada hasta que de repente todo. Luke Harrison, se quedó mirando el nombre. Heredero del Harrison Medical Group, hijo del Dr. Elliot Harrison, neurocirujano de renombre mundial. El propio Luke había sido una figura en ascenso en el mundo de la salud pública hasta hace 3 años, cuando su prometida Rachel Mendes murió en un accidente automovilístico camino a una gaila. Él la había estado esperando en el lugar. Ella nunca llegó. Después de eso, Luke desapareció de la vida pública. Sin declaraciones, sin fotos, nada. Hasta ahora, Ana permanecía congelada, con el cuaderno aún sobre la mesa del café, como si supiera más que ella. El hombre con el que se había reído de tostadas quemadas y de batallas con jabón de platos había estado albergando un dolor tan profundo que ahogaba sus palabras, y aún así había escrito sobre ella. En ese cuaderno se había atrevido a capturar su risa, su terquedad, sus silenciosos actos de bondad hacia los niños que apenas sabían inglés. La había llamado la primera luz que había visto en años. Y luego se fue, no por crueldad, sino por miedo, porque había amado antes y había perdido. Y en algún lugar entre la nieve y el silencio, ella le había hecho recordar lo que se sentía al preocuparse de nuevo. Las manos de Ana temblaban mientras sostenía el cuaderno. No se trataba solo de romance. Se trataba de confianza, de curación, de dos personas que habían huido del dolor y de alguna manera chocaron con algo frágil y raro. Luke le había dado más que sus palabras. Él le había dado una opción, y ahora era su turno de elegir si dejaría que ese regalo se le escapara de entre los dedos o perseguiría al hombre que una vez había creído en la eternidad, y que en silencio preguntaba si tal vez, solo tal vez, aún pudiera existir. La nieve caía levemente esa mañana,
lo suficiente para besar las puntas de las botas de Anna mientras estaba sentada en una tranquila colina a las afueras del pueblo. El aire estaba quieto, de esos que contienen la respiración antes de que algo cambie. Tenía abierto en su regazo su cuaderno, el que había comenzado el día que Luke desapareció. Las páginas se iban llenando poco a poco, la mayoría con preguntas que no había tenido el coraje de decir en voz alta. ¿Por qué se fue? ¿Por qué escribió sobre mí? ¿Y por qué sentí como si se hubiera llevado algo mío con él? Algo que no sabía que necesitaba hasta que se fue. Estaba a mitad de una frase cuando su teléfono vibró a su lado. Un mensaje, sin número. Solo decía 2 palabras. Buscar. Anna parpadeó y su corazón empezó a latir con fuerza. Ella levantó la mirada y entrecerró los ojos hacia el cielo blanco. Al principio no vio nada. Luego, el ruido sordo lejano de las palas del rotor. Las nubes se abrieron ligeramente y apareció un pequeño y elegante helicóptero, cortando el aire cubierto de nieve. Dio una vuelta y luego descendió lentamente hacia el tramo abierto de campo al lado de la colina. Anna se puso de pie lentamente, con la respiración atrapada en la garganta y el viento de las palas que aterrizaban azotando su cabello contra su rostro. La puerta se abrió y allí estaba él. Sin mochila, sin cuaderno, sin sombras bajo los ojos. Pecho. Salió. No vestía unos vaqueros desgastados ni botas de montaña, sino un abrigo negro a medida ligeramente cubierto de nieve. En su mano derecha, una pequeña caja de terciopelo. Anna se quedó congelada, con el diario todavía en sus manos. Se acercó con paso firme, sin prisa, como si hubiera ensayado mentalmente cada movimiento 1000 veces. Cuando la alcanzó, se detuvo. El silencio estaba cargado de recuerdos, de todas las cosas que no se habían dicho y de todas las cosas que aún podían decirse. La voz de Luke rompió el silencio. La perdí porque tenía miedo, dijo, miedo de volver a amar. Tenía miedo de perder a alguien también si lo dejaba entrar. Él respiró lentamente, sin apartar los ojos de ella en ningún momento. Pero luego te conocí y todo quedó en silencio. Nunca fue ruidoso, nunca fue rápido, pero fue real. Se arrodilló sobre una rodilla en la nieve. Anna jadeó y se tapó la boca con la mano. Luke abrió la caja. En el interior, oculto entre un suave terciopelo, había un sencillo anillo. Sin diamante, solo una banda de plata lisa grabada con una línea del cuaderno. El mundo se volvió más suave cuando ella sonrió. Regresé, dijo, porque ya no tengo miedo. No quiero la versión de vida que creía que tenía que vivir. Quiero la que me encuentra entre enemigos y tormentas de nieve. Quiero la que estoy contigo. Hizo una pausa. Dejarás que esta sea nuestra verdadera historia. Los ojos de Anna se llenaron de lágrimas. Lo miró. No al heredero de un imperio médico. No al hombre que una vez desapareció, sino al niño que la había visto en silencio enseñar a los niños, que le había dejado té caliente junto a la puerta, que la había visto de una manera que nadie más la había visto. Se arrodilló también y susurró, estaba esperando a que regresaras. No para el anillo, solo para ti. Luke sonrió, sus ojos brillantes, sus hombros finalmente liberados. Se quedaron juntos en la nieve, la caja ahora cerrada entre ellos. No como una promesa de eternidad, sino como una señal de que estaban listos para comenzar. No es un capítulo nuevo, sino el primero escrito con ambas manos. 2 meses después, la nieve se había derretido lo suficiente para revelar flores silvestres esparcidas por las verdes colinas. El cielo estaba claro e ininterrumpido, de un azul inmenso y nítido que parecía extenderse eternamente, enmarcando las escarpadas crestas de los Alpes suizos como una catedral silenciosa. No había pasillo dorado, ni candelabros, ni copas de champán, solo el viento susurrando entre los pinos y un claro tranquilo en lo alto de la montaña donde Anna y Luke estaban de la mano.
Anna no llevaba vestido de novia, solo un suave suéter color marfil, una falda de lana que ondeaba alrededor de sus rodillas y botas de montaña con una cinta plateada que ella misma había enhebrado esa mañana. Su cabello dorado estaba trenzado libremente, salpicado de pequeñas flores blancas recogidas por los niños que una vez había enseñado durante su estancia en el pueblo. No había velo, ni joyas, ni ramo que arrojar, pero había una luz en sus ojos que ningún diamante podía igualar. Luke estaba de pie junto a ella, no con un smoking, sino con unas botas gastadas y un blazer azul marino que le sentaba como un recuerdo. Su camisa blanca estaba abierta en el cuello y alrededor de su cuello, atada ligeramente torcida, había una corbata que le había dado uno de los niños hostiles, azul y deshilachada en el borde. Lo llevaba como una corona. La ceremonia fue tan sencilla como perfecta. No había arreglos florales ni carteles caligráficos, solo un círculo de niños sosteniendo margaritas, algunos amigos del albergue y el señor Klaus, el hostil gerente, secándose los ojos detrás de un par de gafas viejas. Sostenía el anillo que Luke había elegido de un artesano local. Sencillo, de plata y grabado con las palabras: "Nuestra historia comienza aquí". Nadie delató a Anna. Nadie la condujo por el pasillo porque ella misma había caminado a través de angustias y pérdidas de empleos, a través de vuelos cancelados y camas hostiles, a través de pueblos extranjeros y mañanas solitarias, y había llegado allí completamente por su propia voluntad. El viento se calmó cuando Luke se giró para mirarla. Él tomó sus manos, sus palmas cálidas, ásperas por días de esfuerzo silencioso. Él bajó la mirada, respiró hondo y volvió a mirarla a los ojos. «Me recordaste que el amor no siempre grita», dijo con voz firme y baja. «No tiene por qué derribar puertas ni aparecer con fuegos artificiales. A veces simplemente te tráete sin pedírselo. A veces escucha sin necesidad de arreglar nada. A veces escribe sobre la forma en que sonríes cuando nadie te mira. Me demostraste que el amor puede susurrar y aún así ser más fuerte que cualquier otra cosa». Los labios de Anna temblaron con una sonrisa. Le apretó las manos y respondió, con voz suave pero segura: «No apareciste con una espada ni promesas. No intentaste rescatarme. Llegaste en silencio con nada más que un cuaderno y un dolor que no podías nombrar. Y eso fue lo que me salvó. Me viste antes de que recordara cómo verme a mí misma. Creíste en algo de nuevo cuando yo había dejado de creer en nada. No entraste en mi historia así como así, Luke. Escribiste el capítulo que no sabía que necesitaba». Los niños se movían a su alrededor mientras la brisa se levantaba como la naturaleza aplaudiendo en señal de aprobación. Luke deslizó el anillo en su dedo. Sin focos, sin gente conteniendo la respiración, solo presencia en ese momento. Anna tomó su mano e hizo lo mismo. Se besaron y el sonido de las risas los envolvió. Alguien tocó una guitarra completamente desafinada y fue perfecto. Una niña pequeña dio vueltas con sus dos grandes botas mientras otra intentaba equilibrar una flor en su nariz. Anna se inclinó hacia Luke mientras estaban sentados en la ladera de la colina después de la ceremonia, viendo cómo el cielo se oscurecía hasta convertirse en una neblina lavanda. A su alrededor, margaritas silvestres salpicaban el césped como estrellas caídas a la tierra. Los niños bailaban y cantaban canciones en varios idiomas, y sus risas resonaban en las laderas. No hubo un pastel imponente, ni un plano de asientos, ni lanzamiento de ramo, solo esto. Dos personas que habían viajado lejos y habían sufrido profundamente, sentadas una al lado de la otra con tierra en las botas y anillos en los dedos, y era más que suficiente. Anna apoyó la cabeza en el hombro de Luke y susurró: «Esto es exactamente lo que nunca supe que quería». Luke no respondió. Simplemente volvió a tomar su mano y no la soltó. Nunca volvieron a la vida que conocieron.
Anna y Luke nunca se mudaron a una casa con césped bien cuidado y listas de la compra para el fin de semana. Nunca se apuntaron al gimnasio ni discutieron por la pintura interior. En cambio, empacaron sus vidas en 2 mochilas desgastadas y eligieron un ritmo que coincidía con el latido de sus corazones. Sin prisas, sin mapas, sin definir. Viajar juntos como mochileros se convirtió no solo en un viaje, sino en una forma de ser. Las mañanas comenzaban con café tibio en estaciones olvidadas, con el vapor elevándose como promesas en el aire fresco. No sabían dónde acabarían esa noche, y les gustaba así. Algunas noches las pasaban en hamacas atadas entre palmeras, otras en polvorientas casas de pueblo donde los gallos hacían de despertadores y los techos crujían con secretos. Seguían la bondad, no los mapas. En Portugal, ayudaron a un viejo médico que hablaba más con sus recuerdos que con la gente. Echaba de menos a su nieta y no sabía usar el correo electrónico. Mientras comían hojaldres, Luke lo ayudó a iniciar sesión en una cuenta mientras Anna le escribía a él. Primer mensaje. Hola Emily, soy el abuelo. Todavía recuerdo cómo te reías de las nubes. Lloró al pulsar enviar en un pueblo remoto de Georgia. Encontraron a un niño perdido durante una celebración de la cosecha. Sus pequeñas manos temblaban hasta que Anna se agachó a su lado y le preguntó suavemente su nombre. Luke vio a una mujer a lo lejos, con los ojos desorbitados por el miedo. Minutos después, madre e hijo se abrazaron mientras Luke y Anna observaba en silencio, con el corazón henchido por la sencillez del reencuentro. No pedían nada a cambio, solo historias. Anna empezó a escribir. Al principio, eran fragmentos en los márgenes, sobre cómo Luke ladeaba la cabeza al pensar, o la cadencia de las risas que oían de desconocidos en los mercados. Pero en una tarde tranquila bajo las estrellas de la costa turca, Luke le entregó su viejo cuaderno, el de Interlocan. Las páginas estaban desgastadas, con la tinta manchada por algunos puntos. Lo abrió con cuidado. En la parte de atrás, él había escrito, «Termina lo que empecé». Y así lo hizo. Recopiló sus palabras, añadió sus propios recuerdos, dio forma a una historia de amor que no había sido planeada, sino vivida profundamente. Tituló el libro El chico de los ojos tranquilos, un homenaje no solo a Luke, sino a todo amor tranquilo que salva sin gritar. No fue escrito para la fama, pero las historias, cuando son reales, encuentran su camino. El libro viajó más rápido que ellos a través del boca a boca, los intercambios entre mochileros, las estanterías hostiles y las salas de espera de los terapeutas. Los lectores dijeron, se vieron reflejados en esas páginas, como si alguien finalmente hubiera escrito cómo se sentía realmente el amor. Cuando llegó a las listas de los más vendidos, estaban en Vietnam compartiendo dumplings en una esquina. Una desconocida se les acercó con lágrimas en los ojos, sosteniendo un ejemplar desgastado del libro. No dijo nada, solo sonrió. Eso fue suficiente. Esa noche, mientras la lluvia danzaba suavemente sobre el techo de hojalata sobre ellos, Luke metió la mano en su mochila. Le entregó a Anna un cuaderno nuevo, encuadernado en cuero, aún impecable. ¿Todavía sin palabras?, preguntó ella. Luke negó con la cabeza. Te toca escribirnos. Anna lo acunó entre sus manos, con el corazón latiendo con fuerza. A su alrededor había un mundo que no había planeado. Un hombre que una vez escribió sobre ella cuando no creía en el amor. Y la tranquila certeza de que esta vida, improvisada, tierna, salvaje, era su verdadera historia. Abrió la primera página y comenzó. Esta no es una historia sobre encontrar a una persona. Es una historia sobre convertirse en uno y elegir caminar con alguien que no te guía ni te sigue, sino que te acompaña cuando el camino desaparece. Un año después, las montañas de Interlocan lucían exactamente iguales. Picos nevados,
el frío del viento que azotaba los valles y el ritmo tranquilo de una vida hostil que continuaba. Pero Anna y Luke ya no eran los mismos que una vez cruzaron esas puertas, cargando con viejas heridas y corazones silenciosos. El letrero de madera del hostal crujió con la brisa al entrar. Mochilas desgastadas, pero ojos brillantes. El vestíbulo aún olía a pino y canela, y el mismo suelo crujiente cerca de la recepción aún se quejaba de bajo peso. Pero algo había cambiado, algo suave y radiante, como la forma en que un lugar da la bienvenida a quienes una vez lo llamaron hogar. En la cocina común, las mesas eran familiares, las tazas desiguales, igual que antes. Una joven de cabello castaño rojizo estaba sentada acurrucada en el asiento de la esquina. El antiguo lugar favorito de Anna. Tenía las mejillas surcadas de lágrimas y una foto arrugada de un hombre aferrada en la mano. No levantó la vista cuando entraron. Anna se detuvo un momento a observar a la chica. Luego llenó una tetera, preparó una sencilla infusión de hierbas y se la llevó al otro lado de la habitación. Colocó la taza caliente con cuidado frente a la chica. Esta finalmente levantó la vista, sobresaltada. Anna sonrió, suave pero firme. A veces, decía, la gente que estás destinada a conocer te encuentra cuando dejas de buscar. La chica parpadeó. Asintió levemente, con las manos enroscadas alrededor de la taza. Luke estaba de pie cerca del mostrador, observando a Anna. Su mirada ya no estaba llena de anhelo ni sorpresa. Estaba llena de paz, como mirar algo preciado que ya tienes. Pasaron la noche ayudando en el hostal. Anna reorganizó la estantería, riendo suavemente de la cantidad de ejemplares nuevos del chico de los ojos tranquilos que había. Luke arregló una bisagra rota de la puerta y enseñó a un viajero adolescente a afilar cuchillos de senderismo de forma segura. Esa noche, el hostal se reunió junto a la chimenea para compartir historias como antes. Los viajeros hablaban un inglés medio mal hablado, y la risa trascendió las barreras lingüísticas. Anna se sentó junto a Luke en la alfombra, con la cabeza apoyada en su hombro y la mano en la suya. Hacia el final de la noche, el hostil dueño, ahora de pelo castaño y siempre sonriente, se quedó de pie y señaló hacia la pared del fondo. Antes de que se vayan, dijo con cariño, deberían ver algo que hemos añadido. Todos se giraron. Allí, enmarcado en cedro oscuro, colgaba un viejo cuaderno. El cuero estaba desgastado, con las esquinas deshilachadas. Debajo, una pequeña placa de latón decía, «Las historias tranquilas importan». Una de ellas comenzaba aquí. Jadeos y murmullos resonaron entre la multitud. Anna miró a Luke. Atónita. «No lo hiciste», susurró. Él negó con la cabeza. «No fui yo». El dueño se acercó a ellos con ojos amables. «Después de que saliera tu libro», dijo. La gente seguía preguntando si era real. Así que encontramos el cuaderno que dejaste y lo enmarcamos para recordarles a todos que cada persona tranquila en un albergue podría llevar algo hermoso. Los ojos de Anna brillaron. Se levantó lentamente y se acercó al marco. Leyó la primera línea, ahora descolorida, pero aún legible. Si alguna vez encuentro el coraje para amar de nuevo, sería a ella. Detrás de ella, Luke le puso una mano en la espalda. En ese momento, allí, no hacía falta decir nada. Más tarde esa noche, mientras la nieve volvía a caer fuera de la ventana, Anna y Luke se sentaron en los mismos asientos que habían ocupado un año antes. La misma cocinita, el mismo silencio compartido, pero ahora lleno de comprensión. Anna sostenía un bolígrafo en la mano. Un cuaderno nuevo yacía abierto frente a ella. Luke la miró en voz baja. ¿Otra historia? Ella asintió. Sí, pero esta empieza justo donde la anterior se detuvo. Y así, en el mismo hostal donde todo empezó, con el aroma a té en el aire,
el murmullo de conversaciones suaves cerca y una joven bebiendo esperanza en silencio de una taza de cerámica, Ana empezó a escribir de nuevo. No por el mundo, ni siquiera por el libro, sino por ellos, por la historia de amor que no se desplomó como un rayo, sino que cayó como la nieve. Tranquila, segura y real. Si esta historia te conmovió, te hizo sonreír o te recordó que el amor a menudo llega de las formas más silenciosas, entonces esta es solo una de las muchas que tenemos para ti. En Oren Stories, creemos en el poder de los relatos tiernos y conmovedores, historias de segundas oportunidades, coraje silencioso y un amor que no necesita gritar para ser escuchado. No olviden darle a me gusta, comentar y, sobre todo, suscribirse a Ornreen Stories para más historias conmovedoras como esta. Porque a veces la historia que necesitas te encuentra cuando menos la esperas. Nos vemos en la próxima.